Revista de Actualidad, Panamá Hoy. Bien, a esta hora me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a nuestro espacio una vez más, como siempre, para hacer docencia, para guiarnos y buscar las respuestas oportunas en materia de epidemiología en el país, el doctor Xavier Sáenz Llorens, jefe del Departamento de Investigación del Hospital del Niño, doctor José Renán Esquivel de Panamá y, por supuesto, también jefe del Servicio de Infectología Pediátrica. Doctor Sáenz Llorens, buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y doctor, ¿es oportuno hablar en este caso ya de la confirmación del segundo caso de viruela del mono o símica en el país? Ya tenemos la experiencia de este primer caso, pero la pregunta que todos se hacen es, ¿cuál es el origen en esta ocasión de este caso? ¿Estamos hablando al igual de contacto con personas extranjeras? Bueno, lo que se ha visto en el mundo es que la viruela esta símica está afectando más a hombres en edades medias de la adultez, ¿no? Entre unos 20 y 50 años de edad. Y sobre todo hombres que de alguna manera tienen relaciones o actividad sexual con hombres. Eso es básicamente la inmensa mayoría, más del 98% de los casos han ocurrido en esta población, ¿no? Y lo habitual entonces es que los contagios ocurran durante este tipo de actividades. Entonces, el primer caso que tuvimos en Panamá fue precisamente un hombre joven que tuvo contacto con un turista extranjero. Era panameño el primero, o es panameño. Y aparentemente pues se controló exitosamente la infección en esta persona y no hubo ninguna diseminación, ¿no? Al entorno familiar o amistades acá en Panamá. Y ahora el segundo caso es un extranjero que vive en Panamá y que también lo adquirió muy probablemente en el extranjero a través de este tipo de actividades. Así que básicamente hay dos casos. Tengo entendido que los dos casos están relativamente bien desde el punto de vista clínico y no se han documentado que haya habido otros contagios en el país. Entendemos que el primer caso salió de forma exitosa, obviamente, del cuadro, luego de todo el seguimiento que se dio y toda esta, además, el estudio que se hace del contacto que tuvo con otras personas. Pero obviamente la pregunta, y bueno, hemos estado durante mucho tiempo ya tratando de entender el tema de la relación de hombres con otros hombres y demás, y es el contacto íntimo lo que hace más probable, obviamente, el contagio. Pero en este caso, ¿qué cosas no pudo identificar de pronto una persona? Ya la persona habría estado saliendo quizá del cuadro cuando tuvo este contacto con él, o cómo entender un poco cómo yo de pronto no me doy cuenta de que alguien pueda portar la viruela del mono. Bueno, esa es una buena pregunta porque no es tan fácil saber que uno está contagiado, ¿no? Necesita la información del contacto de la persona que estuvo con este caso, ¿no? Los síntomas como más característicos de la viruela son las lesiones en la piel. Sin embargo, estas aparecen después de que la persona tiene, por ejemplo, fiebre, tiene ganglios en el cuello, tiene dolores musculares, dolores articulares, fatiga, dolor de cabeza. Y estos síntomas iniciales son bien comunes a cualquier otra infección. Entonces, mucha gente pues no sospecha la enfermedad hasta que empiezan a aparecer las vesículas, las lesiones en la piel, ¿no? Entonces, lógicamente, pues esto hace que sea un poco más difícil pescar el contagio tempranamente, ¿no? Y el otro gran problema que se tiene es la estigmatización o discriminación contra, por ejemplo, los grupos estos de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? En que muchas veces pues la persona no quiere revelar este tipo de información que es un poco más íntima. Claro. Y esto hace entonces que a veces pues los contactos pues no aparezcan rápidamente identificados y no se haga el diagnóstico oportuno. Ahora, y ese trabajo, obviamente es importante, la trazabilidad, determinar con quiénes más hubo contacto, pero si la persona no tuvo de pronto un contacto íntimo, por ejemplo, hemos entendido que ambos casos han sido, por decirlo de alguna manera, importados. Sin embargo, estas personas pueden haber tenido relación de conversación o algún tipo de contacto físico que no haya sido íntimo. Estas personas también tienen que ser, de alguna manera, detalladas en ese plan o ese trabajo de trazabilidad.
Bueno, la pregunta es sumamente importante porque implica cómo se contagia la enfermedad, ¿no? Y por ahora lo que se sabe y lo que ha ocurrido con otros casos de viruela en el África, porque esta es una enfermedad endémica en el África desde hace mucho tiempo, es que el contacto tiene que ser muy estrecho. Si uno realmente se pone a ver las estadísticas internacionales, menos del 1% de los casos ha sido en mujeres. Y los casos en niños, por ejemplo, han sido incluso menos, bastante menos, lo que implica que el contacto tiene que ser muy íntimo. Así que no es que porque yo esté conversando con la persona en la casa o esté cerca, yo me voy a contagiar. Se necesita ese contacto íntimo, que es a través de tocar las lesiones cutáneas o estar, por ejemplo, en una cercanía muy estrecha en actividades, por ejemplo, de besos con la persona infectada o estar ya en una actividad sexual, ¿no? Esas son básicamente las tres condiciones que hacen que el Cambio contagio de se dé. fluidos en este caso, doctor. Intercambio de fluidos, exacto. Y toque de las lesiones cutáneas, que son bien infecciosas, ¿no? Pero no por estar cerca o no por abrazar a una persona, aunque no haya intercambio de fluidos, yo me voy a contagiar, ¿no? Así que por eso es importante que tranquilizar un poco a la población general, ¿no? Que el Claro. contacto tiene que ser una cosa bien íntima y que no es tan fácil la transmisión, ¿no? Y tener sobre todo, bueno, ya ahí no nos podemos meter en el estilo de vida de cada persona, pero sí tener, tomar medidas de prevención. El saber si conoces o no a la persona, qué tipo de vida lleva esa persona, a dónde ha estado, son preguntas oportunas, ¿no? Como en algún momento también se empezó a hacer docencia acerca de cuando empieza una relación, preguntarle a la persona sobre las parejas que tuvo y si tenías la confianza, pedirle incluso una prueba de VIH Eso, eso es sumamente importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque ese es precisamente el mensaje que se le está dando a estos grupos, de que traten de limitar la cantidad de parejas nuevas, sobre todo que no se conocen, ¿no? Lógicamente reducir la promiscuidad, ¿no? claro. Y en esa medida, pues es la mejor medida de protección, sobre todo para estos grupos que han sido identificados que son de riesgo, ¿no? Y en ese sentido es muy similar a las recomendaciones que se daban, por ejemplo, en el VIH, en el SIDA, ¿no? El tipo de contagio, ¿no? Luego de esa experiencia, esa primera experiencia con este caso que mencionaba ya hace un momento, ha sido conocido como una recuperación exitosa. ¿Qué cosas han quedado de experiencia para aplicar, obviamente, en este paciente? Y lo importante también, que seguramente mucha gente también se preguntará, es, ¿estas personas pueden estar recluidas en un centro hospitalario regular o tienen un área específica que se haya habilitado, un lugar específico? O esto se trata como un tema, obviamente, eh, pues de enfermedad que requiere una atención, pero que no necesita un aislamiento de sala, por ejemplo? Es que no necesita hospitalización en la inmensa mayoría de los casos. Si uno se pone a ver también las estadísticas, apenas el 10% de los casos ha meritado hospitalización, pero es más que nada por dolor anal intenso y por infecciones bacterianas secundarias en las lesiones estas de la piel, que requieren, por ejemplo, el uso de antibióticos de amplio espectro, pero no se hospitalizan por precauciones de contagio, porque el contagio, como lo dijimos anteriormente, es un contagio muy íntimo, muy claro, ¿no? Entonces, la realidad es que los pacientes no ameritan hospitalización en la inmensa mayoría de los casos. Se pueden recluir en su casa con todas las recomendaciones. Y otra cosa importante es que aquí en Panamá, por ejemplo, no tenemos todavía el tratamiento antiviral específico para este virus, que es un tratamiento en que todavía no hay producción masiva de este medicamento a nivel mundial. El gobierno, el Ministerio de Salud está haciendo las negociaciones, los contactos para adquirir el medicamento en casos graves, pero afortunadamente la inmensa mayoría de los casos ha sido bastante leve, ¿no? Y lo otro que no se tiene, pero también se están haciendo los contactos, es la vacuna. Hay vacunas para prevenir la enfermedad y estas vacunas se están administrando en Europa y en Estados Unidos precisamente a los contactos de riesgo, a los contactos de estos grupos de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Para tratar de disminuir la diseminación de la enfermedad. Eso se llama profilaxis post-exposición. Una vez que la persona entra en contacto con un caso, debería ser vacunada para prevenir que desarrolle la enfermedad, ¿no? En nuestra experiencia ha sido pues, únicamente 2 casos en este punto y el tratamiento ha sido exitoso, no ha requerido mayor atención, pero en países, por ejemplo, como Estados Unidos, se ha declarado emergencia de salud, emergencia
de salud nacional por un brote de la enfermedad, ¿cuál es el nivel de mortalidad que conocemos acerca de ella, doctor? Esa también es una pregunta bien importante porque lo que se sabe actualmente es que la mortalidad es muy baja, anda incluso por debajo del 0,1%. O sea, se han identificado, si quitamos, por ejemplo, la región africana, que obedece a otras consideraciones de salud, Claro. ha habido aproximadamente como 6 o 7 fallecidos fuera del África, de más de 25.000 infectados. O sea que realmente la relación es muy baja y la mortalidad sobre todo se está dando en estos grupos, en estas personas que además tienen VIH, tienen infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o están inmunosuprimidos, ¿no? Así que desde el punto de vista de mortalidad, no, por ahora no es una preocupación de salud pública, pero sí lo es la diseminación en las redes estas de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y por eso se trata de alguna manera de cortar los brotes, porque si nos acordamos, así empezó el SIDA en este tipo de poblaciones y después ya adquirió características de que la transmisión puede ser heterosexual tranquilamente y de hecho lo puede ser, ¿no? Por eso es importante pues la prevención y la intervención en salud pública. Oportuno, doctor, como siempre, hacer un balance sobre pues, las dudas que puedan surgir o aclarar más bien las dudas que puedan surgir en torno a una enfermedad que para muchos es no solamente novedosa, sino de atención, pero lo importante aquí, como siempre, es la prevención, tomar medidas sobre nuestra salud, ser organizados también en la vida cada uno, en las decisiones a nivel muy individual y de forma íntima que se tomen para evitar entonces ya sea el contagio y propagación. Y Doctor, lo último que te quería mencionar es que, por ejemplo, el profiláctico, el condón, pudiera disminuir la probabilidad de infección, pero no lo elimina, porque, como nos acordamos, hay que tener contacto con las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas uno puede estar en contacto no necesariamente a través de la penetración, ¿no? claro. Entonces, el condón, aunque pudiera ayudar en algo, no es una medida, o sea, hay medidas, muchas otras medidas que se tienen que tomar para prevenir la enfermedad. Agradezco al doctor Xavier Sáenz Llorens acompañarnos esta mañana para pues, hablar precisamente de la confirmación de este segundo caso y conocer un poco más acerca de los aspectos importantes de esta enfermedad de la viruela del mono osímica. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un abrazo, gracias a ti. Hasta luego. Bien, son las 6:58 minutos de la mañana, momento de nuestra siguiente pausa. Al regresar hay más que contarles. Quédese con nosotros. Ya regresamos.